Hace un tiempo nos robaron en la iglesia todo lo que teníamos. Los instrumentos, inclusive se llevaron hasta el púlpito. Yo dije, bueno, estos delincuentes como que van a montar una iglesia. Si es para eso, llévenselo, para mandarle las Biblias. Y lo primero que tratamos de recuperar fue el púlpito. Compramos, lo mandamos a hacer y lo dedicamos otra vez, como un instrumento de enseñanza. Un instrumento, ¿verdad?, de honra. No es santo, pero sí de honra para enseñar las escrituras. Y bueno, seguimos enseñando desde la iglesia las escrituras. Feliz aniversario, iglesia. 32 aniversario. Qué bueno. Dice las escrituras que lo que es del Señor permanece y permanece para siempre. Ahí están esos 32 años dando indicaciones que esto es una obra del Señor. A mí me gustan mucho los aniversarios, más cuando veo unas tortas tan bonitas como esa. Y saben ustedes una cosa, hermano, tuve un año que yo no sé cuántos aniversarios prediqué ese año, pero después me invitaron para una actividad familiar y como había predicado tanto aniversario, yo tenía todas las herramientas para hablar sobre la familia, pero como había predicado tanto aniversario, yo llegué así como quejándome de la iglesia un poquito, porque yo dije, bueno, y esta iglesia está de aniversario y no ha puesto nada de aniversario. El que estaba perdido era yo. La iglesia estaba en el día de la familia, no era el día de aniversario. Pero como había ido a tantos aniversarios, me gustan los aniversarios también porque los aniversarios me han ayudado a vivir un tiempo más. ¿Sabe? La iglesia de Benecer, tenemos una iglesia que se llama Benecer, la iglesia más antigua de la Diel. Tiene 124 años. Y fui invitado a predicar el aniversario 120. Está el pastor José Antonio González, que ya salió. Hace 3 domingos estuvimos allí dedicando un pastor, porque ya el hermano está llegando a los 80 años y ya jubiló. Y bueno, se pasó ese proceso. Pero el pastor José Antonio me llama y me dice, pastor, necesito que el aniversario 120 usted lo predique. Quisiéramos que esa sea una predicación de misiones, de ese trabajo que usted anda haciendo a nivel nacional. Yo le digo, oye hermano, déjame sacar la cuenta porque tengo un viaje para la selva de 24 días. Cuando saqué la cuenta, salía de la selva y me quedaba una semana. Y yo, bueno, una semana me recupero, pues son viajes muy fuertes. Está bien, pastor, sí. Le pasé la fecha, voy a predicar su aniversario. Y nos vamos a la selva. Fue un viaje muy complicado. Cuando llegamos por allá, el río Chajura, cruzando hacia el río Majagua, había bajado mucho el río y tuvimos que cruzar la Curiara con mecates, agarrar para lo que llaman una chorrera. Había muchas rocas y tuvimos que colocar mecates para pasar la Curiara sobre esa roca para el otro lado donde se podía navegar. Y estábamos allí viendo cómo sacábamos la Curiara. Pero había muchas corrientes y la corriente nos llevaba a la Curiara hacia un costado del río y la atajaban unas piedras en la punta y no hallábamos cómo subirla. Yo le digo, bueno, yo voy a aquel lado a empujar la Curiara. Voy a empujar la Curiara para que salga de la roca y ustedes alan el mecate. Pero ellos no me veían a mí. Cuando estoy alando la Curiara, hermano, me resbalé de la roca, estamos en el agua, pero me resbalé y caí en medio, debajo de la Curiara, en medio de 2 rocas. Y la Curiara se trancó en la trompa en la punta con la roca y los hermanos alaban, pero no la podían sacar. Pero ellos no sabían que yo estaba abajo en el agua. Yo estaba abajo en el agua tratando de sacar esa Curiara, de quitármela de encima. Me estaba ahogando. Tenía mi salvavidas y todo y me estaba ahogando. Llegó un momento que me rendí. Le dije, bueno, Señor, hasta aquí es la cosa. Yo siempre digo que nosotros los cristianos somos inmortales hasta el día que Dios quiere que usted se vaya. Hasta ese día usted es inmortal. Yo estaba allí debajo de esa Curiara tratando de sacarla
y no podía humanamente hablando. Hermano, yo estaba ya entregado, ya estaba viendo las luces y me acordé que el pastor José Antonio González me había invitado para predicar un aniversario. Que el pastor una semana después iba a predicar un aniversario. Y yo digo, Padre, ¿cómo le voy a quedar mal al pastor José Antonio en la iglesia de Benecer, más antigua de la Biel? Y yo no sé dónde Dios me dio fuerza, hermano, pero saqué esa curiaria y me traje a todos los que tenían el mecate guindando, pasaron por esa chorrera y yo salí. Gracias a Dios por los aniversarios. Pero bueno, el Señor no me mandó echar cuento, ¿verdad? Vamos a hablar aquí de las escrituras, la carta de Pedro. Estamos trabajando con ella. Estamos trabajando con esta carta. Tengo una cosa que cuando no veo mucho las letras, porque los míos están muy altos, le pongo la lámpara mía. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer del verso 13 al 17. ¿Me acompañan? Le voy a leer en esta versión. Tomamos ayer en la noche, tomamos un versículo de acá. Dice, por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y si invocan como Padre aquel que es imparcialmente o que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor delante o durante el tiempo de su peregrinación. ¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí en la tierra? No sabemos. Pero mientras estemos aquí en la tierra, la recomendación de Pedro es que podamos conducirnos, verá, como lo que somos. Y permítanme una oración, hermano. Esta oración es una oración misionera, ¿oyeron? Queremos que en esta oración me acompañen, la hago todos los domingos en la iglesia y donde quiera que yo pueda estar la hago. Estamos orando por el campo misionero en Maripa, donde está el pastor Chener Carrasquel, su esposa Iris y sus dos hijos Belén y Isaí. Es una pareja misionera que enviamos para allá, ¿verdad? De Guarena, salieron hacia allá, hacia Maripa, y estamos fundando iglesias en esa ciudad de Maripa. También quiero que me acompañen a orar por el pastor Obé. No sé si pueden agarrar algún apunte los servidores y que los días de oración de ustedes también puedan seguirlo haciendo. Orar por el pastor Obé y el pastor y la hermana Ingrid, que están dedicados como pareja pastoral en Puerto Ayacucho. Allí en el estado Amazonas ya tenemos una pareja que está allí pastoreando, ¿verdad? También quisiera que estemos orando o mencionemos esta oración al pastor Daniel Angarita y su esposa Catherine, que está en una nueva obra que la Asociación de Iglesia Evangélica Libre está iniciando allá en Barinas. Pero también quisiera que oremos por el pastor Filimón, así está escrito en su cédula, Cortés y su esposa Sara, que están en el Alto Para, ¿verdad? Allí entre el Bajo y Medio Caura, que tenemos que ir el 29 de este mes, Dios mediante, tenemos que estar con ellos, allí en la selva, 2 días navegando desde Maripa para allá, que están atendiendo una nueva obra, un proyecto que estamos iniciando como asociación ahí en esa comunidad de Las Pavas, específicamente en el campamento Chajuraña. Ahí estamos, ¿verdad? Al lado del río Caura. Y más arriba, 2 días más de navegación, nos encontramos con la iglesia en Majiriña, donde está el pastor Juvenal, su familia, y el director de misiones, colega mío, el hermano Fernando Apiama. Vamos a detenerlo hasta allí porque la lista es larga. Pero esos son misioneros, hombres y mujeres que están dedicados, salieron
de aquí, ¿verdad? Hicieron mucho trabajo en su iglesia local y como resultado ahora están pastoreando en otros lugares. Pero también vamos a orar por una pareja que necesitamos para enviar a Mérida. Servidores, si alguien se levanta aquí, una pareja, lo anotan, por favor el nombre me lo pasen a la salida. Necesitamos una pareja que vaya a Mérida. Vamos a fundar una iglesia en un sector que llama Dios mediante La Milagrosa. Pero también necesitamos una pareja que salga allá a ese campamento Chajuraña, una pareja criolla. Los indígenas allá en la selva nos dicen a nosotros los criollos. Una pareja criolla que vaya a esa comunidad también. Si de este lado, servidores, se levanta una pareja, usted me la anota también y entonces en salida hablamos. Pero esas parejas salen de la iglesia local. Sí, señor. Como dije ayer, eso no lo venden en Revital, ni en Farmatodo, ni en nada de eso. Eso es producto y resultado de la iglesia local. Entonces, ¿qué le parece? Como es una oración misionera donde hay que hacer tantas cosas, ¿por qué no nos ponemos de pie y hacemos esa oración, hermano, a favor de la misión que la Asociación de Iglesias Evangélicas Libres está haciendo a nivel nacional? Muchachos, por favor, con el cable, que se está haciendo a nivel nacional. Creo que está trancado. Señor, te alabamos, Padre. Te bendecimos y te damos la gloria, mi Dios. Tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Mira, Padre, todos nuestros hermanos misioneros. De repente allá, Señor, algunos de ellos no tienen ni siquiera un ventilador. De repente allá están sentados, Señor, sobre unos bancos improvisados, Señor, con un tronco y 2 horquetas. De repente, Señor, no tienen muchas cosas que nosotros tenemos acá. Pero saben que tiene algo grande, mi Dios, y es a ti. Te tienen a ti, Señor. Te tienen como poderoso gigante, como un Dios que se glorifica en las necesidades y como un Dios que a través de su Hijo Jesucristo nos dijo, vayan y hagan discípulos en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que te alabamos, mi Dios, porque como Asociación de Iglesias Evangélicas Libres estamos impartiendo tu palabra, impactando a Venezuela con tu santo evangelio, Señor, que es el que puede cambiar y transformar la vida del ser humano, así como nos has cambiado y nos has transformado a nosotros. Así que oramos por las misiones y por cada uno de nuestros hermanos que han salido de la iglesia local, mi Dios, de su confort, por así decirlo, y ahora están en esos lugares alabando tu nombre, discipulando, Señor, y enseñándole a la gente que tú vienes pronto. Por eso te damos la gloria, Señor. Gracias por mis hermanos acá en su 32 aniversario. Gracias, mi Dios. Sigue ministrando, Señor, a través de tu palabra en esta obra, Señor. Que así sea su andar, mi Dios. Que así sea, mi Dios, todos sus planes ajustados a tu palabra en la dirección de tu Espíritu Santo. Te alabamos y te damos la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Dios me les bendiga. Esta carta primera de Pedro tiene muchísimos elementos que pudiéramos tomar en cuenta. Ayer solamente tomamos un solo elemento, el elemento de la sobriedad. Y estuvimos hablando un poquito de lo que significa ser sobrio, ¿verdad? En cuanto a lo que Pedro quería mencionar para la iglesia. Y no tanto como para una iglesia local, sino para los hermanos expatriados, los hermanos que estaban en diferentes lugares. A lo mejor uno solo, a lo mejor uno con su familia. Pero allí Pedro quería que llegara esta carta. Esta carta tenía por lo menos 3 propósitos que quisiera mencionarlo. El primero era una carta como un recordatorio. Lo primero que le estaba recordando el apóstol Pedro a estos hermanos era que ellos eran hombres y mujeres salvos. ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres aquí son salvos? Aleluya, esa carta es para ti también. Esa carta es para aquellos, ¿verdad?, que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, que hemos reconocido a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, y ahora somos salvos por gracia. Él le quería recordar eso. Ustedes son salvos, y como salvos tienen que vivir. El otro recordatorio que le hace a través de la carta el apóstol Pedro a la iglesia es que me están haciendo señal de la lucecita. Está bien, vamos a tenerla por aquí escondidita porque creo que la había necesitado otra vez. El otro recordatorio era que ellos tenían que ser o dar ejemplo. Tenían que dar ejemplo en la sociedad
donde ellos se estaban desarrollando, donde ellos estaban viviendo, a pesar de las circunstancias. Tenían que ser de ejemplo. Que la gente viera que verdaderamente ese hombre y esa mujer eran o son cristianos, siervos de Jesucristo. Y el otro recordatorio que le está haciendo, que eso no se nos puede olvidar, hermano, porque a veces nos apegamos tanto a la tierra, al sistema, a todo, que es muy bien, porque esto lo creó Dios, pero a veces nos apegamos tanto que nos olvidamos que Cristo viene pronto. Él les estaba recordando a los hermanos expatriados que Cristo viene pronto. Y se lo dijo hace 2000 años. Por más lejos que estemos ahorita, estamos más cerca, ¿cierto? Por más lejos que estemos de que el Señor venga, estamos más cerca. Pero la consigna de la iglesia es anunciar y anunciarnos primeramente a nosotros mismos y a este mundo que verdaderamente nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, viene pronto. Y a través de esta carta Pedro está animando a los hermanos. Y es lo que hacemos nosotros los pastores, los directivos de la asociación. Cuando salimos a una iglesia, hermanos, recobren ánimo. Hermanos, hay que seguir adelante. A veces recibimos información de alguna iglesia y decimos, ay, Dios mío, están listos, están eliminados. Ya con ese problema se acabaron. Y cuando llegamos y animamos y le decimos, la cosa vuelve otra vez a retoñar y a seguir adelante, porque esto lo sostiene es Dios. Esto lo sostiene el Señor. Así que entre las cosas que Pedro le quería decir en esta carta era que se pudieran mantener firme sin perder la esperanza. ¿Sabe que hay un dicho que dice que lo último que se pierde? Nosotros no, señor, ese dicho no es para nosotros, ¿verdad? Nuestra esperanza es viva y eterna. Jamás se perderá esa esperanza. Así que Pedro les invita a que no pierdan la esperanza. En esa situación que estaban, era una situación difícil, y hablando un poquito del contexto histórico, Nerón se le ocurre, ¿verdad?, prender en candela la ciudad, según los historiadores, porque Nerón quería que esas construcciones viejas de Roma se eliminaran para él hacer nuevas construcciones, que era el boom de esos países. Mientras el muro era más alto y las construcciones eran mejores, bueno, era un país de potencia, era algo grande, poderoso. Y él quería que se inventa el quemar la ciudad para hacer nuevas construcciones. Esto según los historiadores. Pero se le pasó la mano y usted sabe que la candela, usted sabe cómo es. Y si hay brisa, corre mucho. Y se quemó hasta lo que no se debía quemar. Se quemaron los sitios culturales de la nación, las imágenes que tenían, todas esas cosas culturales, sociales que tenían. Todo eso se quemó. Y la gente, ¿verdad? Oye, se disgustaron. ¿Qué pasó? Se nos quemó todo. Quedaron prácticamente en la calle, ¿verdad? Como nación o como ciudad. Y entonces Nerón, como estaba por ser descubierto y la cosa, y oye, si descubrían a Nerón, que fue el que hizo eso, imagínense, ¿verdad? Que el emperador haga eso. Entonces le echó la culpa a los cristianos. Dijo, quien quemó la ciudad fueron los evangélicos. Fueron los que quemaron. Nosotros sí hay potencia y hay fuego espiritual, amén. Pero este hombre les dijo que era que habían prendido un fosforito y habían quemado la ciudad. Los cristianos eran hombres y mujeres de resistencia. Y los tenían así como que, bueno, estos cristianos se la dan cuando le echan la culpa al mismo Nerón, que ellos eran los que quemaron la ciudad. Ay, Dios mío. Se enciende una llama de persecución a través de todos los cristianos. Yo sé que en su mayoría eran judíos, pero ya en ese tiempo, por la acción evangelística de Pablo y de todos estos hombres, ahí también había muchos cristianos gentiles. Pero a la final todos tuvieron que salir porque los estaban persiguiendo. Y a los que agarraron, según la historia, los colocaban en unas maderas, los ponían en las plazas y le metían candela. Y eran los postes de luz LED ahí en las plazas de Roma. Allí, para lucirse. ¿A dónde les gusta quemar?
¿Les gusta echarle candela a la ciudad? Entonces comenzaron. Entonces imagínense toda esa situación, toda esa circunstancia que estaban viviendo, y ahora Pedro le está diciendo a ellos, mira, no sé, los están persiguiendo, los van a matar si los agarran, pero no pierdan la confianza. No pierdan la confianza. Y la otra cosa que le decía, no llenen su corazón de amargura. No llenen su corazón de amargura. Mantengan su corazón limpio. Su corazón limpio, hermano. Imagínense todo eso en esa situación, que me están persiguiendo, que mataron a mi hijo, que mataron a mi hermano. ¿Cómo no me voy a poner bravo, vale? Yo soy un ser humano. Eres un ser humano, pero tienes a Cristo en tu corazón. Y más poderoso el que está en el mundo que el que está en la calle. Confianza en el Señor. Mantener una confianza en medio de esa situación. Le decía a Pedro, manténganse confiando en el Señor. Que si el Señor dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, lo va a estar. Y nos va a cuidar y nos va a bendecir. Mantengan esa confianza en el Señor. Y la otra cosa que le decía, estén confiados. Porque más duro que sea esta cosa, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Por fin viene Cristo y salimos de todas estas situaciones. Mientras tanto le dice Pedro a la iglesia, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y en la Biblia que leímos, manténganse en acción, alabando y glorificando el nombre del Señor. Para ese contexto, ceñir los lomos o ceñir era que los judíos, los hermanos, no usaban pantalones como nosotros, sino sus túnicas y su cuestión. Y cuando pasaban por un lugar que tenían que correr, que tenían que salir rápido, tenían que subirse, en el ya no llaman los justanes, no sé cómo aquí, subirse así, ceñirse, ¿verdad? La túnica para poder desplazarse lo más rápido posible y no enredarse con esa tela y caerse. Y eso es lo que Pedro está diciendo. Ceñid vuestros lomos del entendimiento. ¿Estemos claros? ¿Por qué está pasando lo que está pasando? Y estemos claros quiénes somos nosotros y cuál debe ser nuestra conducta en medio de todo lo que pueda pasar. Ayer hablamos de sobrio y dimos algunas indicaciones. Una persona sobria es una persona que tiene constancia, tiene dominio propio, comprensión de la palabra y firmeza moral. No caemos, ¿verdad?, en trampas del enemigo, porque hay en nosotros sobriedad. No hay ebriedad, sino sobriedad. Estamos sobreentendidos de lo que estamos haciendo. Y aquí Pedro le recuerda una vez más en el versículo 15 lo que son. Sino que así como aquel que los llamó es santo. ¿Quién los llamó a ustedes, hermano? A nosotros nos llamó el Señor por su misericordia. El Señor pudo haber utilizado muchos instrumentos y muchos razonamientos para que usted llegara. Pero aquí en esto, de que estemos aquí sentados como hombres y mujeres santos, siervos del Señor, el único que se merece la gloria es Dios. Que en su infinita misericordia, a veces algunos cristianos dicen, cuando yo llegué al evangelio, no, usted no llegó, usted lo trajeron. Usted no llegó. Usted lo cargaba Dios arreado ahí desde hace muchos años, hasta que llegó aquí. Así que nosotros podemos cambiar eso y decir, cuando Dios me trajo aquí, porque hay firmeza y seguridad. Y si Dios me trajo aquí, aquí me quedo para la alabanza de su gloria. Así es Dios, es un Dios firme. Lo que vagamos a veces somos nosotros. Lo que hacemos la vagancia a veces nos vamos por aquí, nos vamos por allá, vamos a llegar a esta iglesia, buscando la iglesia perfecta, pero cuando llega la persona, entonces la iglesia se echa a perder. Así que vamos a mantenernos acá, ¿verdad? Donde el Señor nos tiene, alabando y glorificando su nombre, creciendo, y el Señor se glorificará en nuestras vidas. Así que aquel que os llamó es santo. Así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Qué interesante, hermano. O sea, lo que hay de nosotros. Yo a veces me pongo a pensar eso, ¿verdad? Porque podemos pensar.
Y digo, Señor, santo, algo que viene del cielo y que me llegó a mí. O sea, Dios, y a veces como tenemos tantas reuniones, decimos, ¿será que Dios se reunió con los ángeles? Dios hizo una reunión extraordinaria y dijeron, vamos ahora a llamar a Julián. Julián anda por ahí inventando en el mundo, lo vamos a llamar por la misericordia, ha sido alcanzado por su misericordia, y vamos a poner en él el querer como el hacer por nuestra buena voluntad, y cuando él nos reciba como Señor y Salvador, entonces el Espíritu Santo, vaya Espíritu Santo de una vez del cielo, en la reunión salió el Espíritu Santo para llegar a tu vida. Y imagínense ustedes, fue una reunión tomada en cuenta desde el reino de los cielos, todo para que tu vida sea lo que es hoy. Una vida santa, porque el que nos llamó es santo. Así que seamos santos. Dice, en toda vuestra manera de vivir. Qué interesante esto, hermano. ¿Sabe? Una de las virtudes del gozo que tengo en mi corazón por el trabajo que hago como misionero es que mi país lo conozco. Como dice el pastor Harry, que he pateado. Él quiere decir que no hemos montado en autobuses y en muchas cosas y hemos caminado ahora para todo. Hemos recorrido mucho el país. Ahorita acabamos de llegar de una gira misionera por el occidente. Fuimos unas 24 personas en un autobús por 5 días, por San Cristóbal, Táchira, Barinas, Portuguesa, viajando y así predicando por las iglesias. Y me ha permitido conocer muchas cosas, inclusive sé algunos huecos de algunas carreteras. Yo a veces me dice el hermano, yo voy para tal vía, pendiente con la curva del Salmán, que más adelante a mano derecha está un hueco. Pendiente con ese hueco. Pastor, ¿cómo sabe usted eso? Bueno, yo he pasado por ahí, por esa curva del Salmán. Y en estos días le dije a uno, mira, nos vamos a ir por las Mercedes del Llano hasta Cabruta. Vamos por Cabruta y agarramos la Chalana que nos pasa hasta Caicara y después ahí nos vamos a Maripa. Y yo le digo, bueno, lo único bueno es que esa carretera de las Mercedes del Llano tiene un solo hueco. Pastor, ¿repararon esa carretera? No. Es un solo hueco de las Mercedes hasta Cabruta. Así que conozco esas vías. Porque hemos pasado varias veces por allí. Así que cuando entramos a esa carretera sabemos que es hueco. Sabemos qué es lo que nos vamos, qué es lo que nos qué es lo que nos espera allí. Pero sabe, estuve una vez en un pueblo, porque dice que debemos ser santos en toda vuestra manera de vivir. Yo llegué a un pueblo con mucho ánimo a fundar iglesia y me paré en un negocio, no sabía, o sea, compramos una casa pero no sabía dónde me quedaba porque la compramos por internet y broma, iba a buscar la dirección y me paro en un negocio, tenía un techito, puse mi maleta, me paro allí y entonces, bueno, la señora alegre porque iba a vender, no sé si era que no había vendido en todo el día, pero yo estaba ahí, comí mi empanada y bueno, ya muy alegre conmigo. Pero, y usted viene, ahí llega mucha gente, muchos mineros, de todo, llega allí, ese pueblo. ¿Y usted qué viene? ¿Va para las minas? No, yo soy pastor evangélico y venimos a fundar iglesia. Me dice que, pues van a seguir con eso. No sé si era que había vendido más empanadas, pero después se le quitó la risa a la cara, me cobró mi empanada, no sé si me la cobró más cara. Le pagué la cosa y bueno, ¿y qué pasa aquí en este pueblo? Caminando en el pueblo, estando en el pueblo, me dice un hermano, me dice, no hermano, aquí hay una situación. Son cristianos, son iglesias. Y escuché una música y decía, sí, esos son unos hermanos. Sí, ellos les toca ahorita en aquella zona. Pero me lo dice así. A ellos les toca ahorita en aquella zona. Y a nosotros nos toca después en aquella otra zona. Yo le digo, ¿y cómo es eso? Bueno, ¿sabe que el alcalde se reunió con nosotros? Ajá. Sí, el alcalde se reunió y entonces nos demarcó las zonas. Nos dijo, ustedes van a tener culto el día tal en aquella zona. Ustedes van a tener culto en el día tal en esta zona. Y ustedes en la otra zona. Y yo le digo, ¿y eso? ¿Por qué el alcalde se mete en eso? Me dijo uno que estaba al lado de él, dijo, bueno hermano, porque estos son unas cuerdas desordenadas. Y querían tener culto en todas las esquinas y era como una peleadera por el micrófono. Lanzándose punta unos con los otros. Tanto así que el alcalde tuvo que reunirlos y demarcarles la zona en el pueblo. Sean santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué pasó allí? Decía yo. Bueno, voy a seguir, estoy en este pueblo, señor, me está dando miedo la cosa. ¿Cómo que me regreso? ¿Cómo que no es tuyo?
y sigo en el pueblo 2 o 3 días. Necesitaba alquilar una curiara para entrar a la selva por 5 días y alguien me indicó dónde podía ir para que me alquilaran una curiara. Ya te alquilas una curiara, los precios te lo dan por los metros de la curiara. Si es una curiara pequeña, de 10 metros, si es de 15 metros, 16 o 18 metros, ahí te dando los precios. Y yo quería ponerme al día con eso. Y cuando llego allá, el hermano me dice, hermano, aquí tengo yo desde la pequeña. Usted es pastor, sí, tengo de la pequeña. Aquí el que tiene una grande es el pastor habilidoso. ¿Cómo es esto, hermano? Sí, a él le llaman así el pastor habilidoso. Es el que anda montado aquí con los negocios, la gasolina y la broma y el alquiler y la cuestión. ¡Wow! Yo voy tocando mis conclusiones. Después voy donde está el hermano, ¿verdad? No estaba el hermano allí. Y entonces otro que estaba sentado tomándose un refresco allí, me dijo, no, hermano, yo creo que el pastor salió para la casa del pastor Bailarín. Bailarín. Hermano, yo salí de ese pueblo de espalda, yo. Y no era porque los delincuentes me estaban siguiendo, ni los guerrilleros. Le digo, ¿cómo es esto? Sí, no, el pastor el Bailarín, él dice el Bailarín porque él aquí se metió con la política y estaba ahí haciéndole campaña política a un alcalde y su alcalde ganó ese día y el hombre se puso tan alegre que jaló a su esposa, la pastora, y se puso a bailar en la plaza. Ahora le llaman el pastor Bailarín. Y el pastor habilidoso, porque él es el que maneja todo el control de la gasolina, la compran allá, la subsidiada, porque ahí llega pura gasolina subsidiada, la guardan y después no la venden a veces hasta en $2 el litro. Yo no lo dije, hermano, pero por mí dije, ese no es un habilidoso, solo que un malandro. Entonces dije, ¿cómo va a estar todo lo demás? No, hermano, tú sabes que la situación es así, ahora la situación del país. Sé santo en toda vuestra manera de vivir, cualquiera que sea la situación. Ese es el llamado que tenemos, hermano. Cualquiera que sea la situación. Porque usted y yo somos hombres y mujeres salvados, regenerados por la sangre de Cristo, para ser diferentes y marcar un testimonio poderoso. No, pastor, ahora tiene que ser así, pastor. Los dólares, usted los compra en tanto, te reúne y lo venden tanto. Pila, pastor, al petro. O sea, son muchas cosas que estamos viviendo como país. Pero no importa cómo esté el país. Para el Señor, porque eso está establecido, sabemos que es así la cosa. Y no espere nada bueno, hermano, porque la Escritura dice que esto irá de mal en peor. Eso lo dice la palabra, no el pastor Calé, ni el pastor Harry, ni el presidente de la DIEL. Es las Escrituras que dicen que aquí en el mundo, verá, a la medida que se vaya acercando Cristo a venir a levantar su iglesia, las cosas irán de mal en peor. Pero eso no es el detalle. El detalle es cómo nosotros como iglesia, siendo hombres y mujeres santos, vamos a enfrentar y vamos a vivir en esa situación. ¿Nos enrolamos con el mundo o mantenemos una confianza plena en el Señor? Que aún con su pensión de 130 bolívares mensual, usted va a comer, porque su provisión no depende de eso, sino depende del reino de los cielos. Allí está, en el reino de los cielos. Total que salí de ese pueblo intrigado, hermano. Intrigado ese pueblo. Bueno, ¿y cómo me llamarán a mí? Y así, ¿oyeron? Llegué al terminar así, moca. Dijeron un amigo mío del sombrero, qué mal testimonio, pastor, ¿verdad? Y una vez cuando llegué a Puerto Ayacucho, dije, bueno, ya conocí a Puerto Ayacucho, vamos a ver. Hermano, entrando a Puerto Ayacucho. Le dije, hermano, estoy buscando una hermana que ella es pastora. Y esa hermana, bueno, para que me indique dónde hay de hospedaje y cosas como esa. Hermano, sorprendentemente ese hombre me dijo así, esa es la loca. ¿Dónde estoy, Señor?
llame pronto, ven por mí. Mira, eso me intrigó más. Ay, Dios mío, ¿cómo me dicen a mí? Y yo le decía, Señor, ¿cómo me dicen a mí? Yo soy pastor, ¿verdad? Yo soy pastor. Y saliendo de Puerto Ayacucho, venían unos hermanos y me llamaron. Pastor Calé. Yo me estaba pendiente, era el apodo. Pastor Calé, ¿cómo está? Dios me lo bendiga, qué bueno verte. Y me acercó y me presentó a los hermanos que estaban allí. Hermanos, estréchenle la mano a este hombre. Este hombre es un pastor misionero. Aleluya, dije yo. Aleluya, Cristo viene pronto, hermano. Así que mi apodo es misionero. Eso es bíblico. Entonces eso es el evangelio. Vivir. Y él reafirma esto. El apóstol reafirma esto. Y dice en el versículo siguiente, el 16, porque escrito está. O sea, no es un invento, hermano. Escrito está. Porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. O sea, hermano, esto nos quiere decir que nosotros tenemos la capacidad de parte de Dios para vivir como somos. Para desarrollar nuestra vida cristiana en medio de una sociedad contaminada, con todo lo que podamos decir de malo, poder vivir en santidad y disfrutar de las ricas bendiciones del Señor. Porque así aquel que nos llamó es santo, nosotros también somos santos. Pero quería llegar a este punto del versículo 17. Y dice, y se invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Esta parte aquí adelante, y se invocan, esta parte quiere decir para nuestro contexto es, y si son cristianos, y si son cristianos, porque hay muchas cosas escritas en las escrituras, y ninguna cosa se escribió por escribirse. Todo se escribió para que razonáramos, para que nos diéramos cuenta, para que tuviésemos una información clara de que somos quienes hacemos. Pero la Biblia dice que muchos son los allegados y pocos los escogidos. Ahora, esto no lo está diciendo al hermano que está al lado tuyo. Yo te lo está diciendo a ti. Esto me lo está diciendo a mí. La Biblia dice también que dentro de la iglesia hay trigo y hay cizaña. No nos toca a nosotros arrancar la cizaña, pero eso está escrito allí. Y la Biblia sigue diciendo muchas cosas como aquello cuando decía, Señor, Señor, en tu nombre echamos el demonio. ¿Y cómo es esto ahora que voy para otro lugar que no es? El Señor nos dirá, fuera de aquí, hacedores de maldad. Y cuando estamos hablando de una carta como la de Pedro, es una carta muy personal. Porque esto, hermano, del evangelio y de la santidad y de todo lo que pudiéramos decir acá en esta mañana, es personal. Es para ti y para mí. Porque muchas veces nosotros descuidamos la palabra y dejamos vivir la palabra porque estamos pensando o diciendo, qué broma, hoy que estaba este sermón tan bueno, el hermano X no vino. O la hermana tal no vino, tan bueno, le hubiese caído este mensaje como al dedo, al anillo en el dedo. Hubiese sido una cosa bien interesante para el hermano Pancho, no sé, Francisco José, eso hubiese sido una cosa muy buena. Pero este mensaje, esto que está diciendo Pedro aquí hoy no es para los hermanos que no vinieron, es para los hermanos que vinieron. Yo no puedo decir como pastor en la iglesia que pastoreo quiénes son los cristianos y quiénes no. Pero recuerden que también la Biblia dice que por su fruto los conoceréis. Por su fruto.
Y Dios no puede ser engañado. En la iglesia, los primeros 3 meses del año, mi tema es el arrepentimiento. Mi primer tema es el arrepentimiento. Ayer decía que el arrepentimiento no es por herencia. Yo, hijo de pastor, nacido en una casa pastoral, y todo a los 24 años. A los 24 años fue que yo tuve un encuentro personal con el Señor. Y ni todo el mundo me decía evangélico. Pero yo no era ningún evangélico, ¿ya? Me la pasaba en la iglesia así con mi papá. Y yo era el que le escondía los zapatos para no venir a la iglesia. Yo le decía a mi papá, mira, ayer tuvo una pelea aquí de muchachos de cuarto, papá, y nos lanzamos zapatos por todos lados, y uno de los zapatos se me perdió. Así que, oye, papá, yo no voy a la iglesia. ¿Cómo voy a la iglesia así? Papá me decía, véngase con un zapato, pues. Véngase con el zapato que tienes. Pero no era cristiano. No había tenido un encuentro personal con Jesucristo. Por eso es que muchas veces decimos, oye, pero ¿por qué yo no siento eso que siente el hermano? O que a veces, porque yo no comprendo las escrituras. Yo digo que una de las evidencias de que hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo es comprensión de la palabra. Porque tenemos el Espíritu Santo. Si no tenemos el Espíritu Santo, si no hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo verdadero, entonces estamos en esta lista si en realidad eres cristiano. Pero tenemos la ventaja que nosotros mismos podemos analizar eso. Porque nadie lo puede analizar por usted. ¿Por qué yo hablo con este tema? ¿Sabe? Había una hermana que llegó a la iglesia, era presidente de los jóvenes. Yo estaba allí, bueno, que cuando este presidente sale, a lo mejor me nombran presidente de los jóvenes, entonces estaba trabajando con el presidente de los jóvenes muy cerca. Era una joven. Y esa joven dijo un día, vamos aquí a los jóvenes una campaña evangelística. Vamos a hacer una campaña evangelística. Y comenzamos a organizar mucha exigencia a la campaña evangelística. E invitamos un predicador. Comenzamos nosotros, yo era director de culto, o sea, yo cantaba aquí. Ya no. Ahora predico. Ahora se lo dejo a los muchachos que hagan eso. Y entonces comenzó esa actividad ese día, hermano. Muy bonito. Pasa el evangelista a predicar. Un buen mensaje. Juan 3:16 recuerdo que habló sobre el amor de Dios y todo eso. Y el hombre dice, ¿quiénes van a pasar acá en esta noche a recibir a Cristo como Señor y Salvador? ¿Cuál fue nuestra sorpresa, hermano? La presidenta de joven se paró de allá y vino a recibir a Cristo como Señor y Salvador. Nosotros quedamos así, impactados. Y bueno, ¿será que como nadie pasó, el presidente de los jóvenes quiere, oye, pues el predicador va a quedar mal? No, llorando, arrodillada, recibiendo a Cristo como Señor y Salvador. Y si invocares el nombre de Dios. Y si fueras cristiano. Decía una mujer que llegó a la iglesia en uno de esos temas de reflexión del arrepentimiento, llegó con el niño enfermo a la iglesia. El niño se enfermó y el niño le detectaron una cuestión extraña en el cerebro. Se iba a morir el muchacho, corre a la iglesia y nosotros comenzamos y oramos por el muchacho. Y el muchacho se sana. Y una hermana ahí rápidamente como que dijo, yo no voy a desaprovechar esto. Y entonces fue y le dijo, mire, tienes que recibir a Cristo en tu corazón. Ella, alegre y animada por la recuperación del hijo, sí, claro. Ella estaba ahí para recibir cualquier cosa. Por las circunstancias, sí, claro. Y recibió al Señor. O sea, hizo su oración de fe. Pasando el tiempo, la hermana trabajando ahí, un día llegaba con unas cosas en la iglesia y un día me enfrentó y dijo que quería hablar con el pastor de la iglesia y me reunió y la hermana me salió con unas cosas que yo tuve que suspender. Le dije, mire hermano, yo suspendo esta reunión porque yo así no hablo con nadie. Vamos a darle 3 días, ore por eso y después hablamos. Usted está muy agresiva, muy violenta. Después llegó llorando en la tarde y me pidió perdón. Y entonces me dijo, hermano, perdóneme. Yo estoy muy asustada. Yo tengo miedo. ¿Y por qué tienes miedo? Porque me estoy portando mal y puede ser que si me porto mal, tengo miedo de que mi hijo se vuelva a enfermar otra vez.
Hermano, Dios no nos llamó a nosotros. Cuando tenemos un verdadero arrepentimiento, nosotros no estamos en la iglesia por miedo, hermano. Nosotros estamos en la iglesia por temor y obediencia y reverencia a un Dios que se merece esto. Si usted está aquí por miedo, tiene que resolver ese problema con Dios. Tendrá que sentarse con el pastor o con los ministros y decir, mira, yo lo que tengo es un miedo aquí. Yo me puedo ir porque si yo me voy, yo creo que Dios me va a matar. No hay un arrepentimiento. Un arrepentimiento verdadero, hermano, nos da fuerza, nos da ánimo. Y en medio de las circunstancias, ¿verdad? Vamos a ser temerosos a Dios. Y yo no quiero hacer ninguna cosa mala en la iglesia, porque mi Dios no se merece eso. Mi Dios es un Dios santo, mi Dios es un Dios maravilloso. Mi Dios me sacó de la muerte, del pecado y me dio vida. ¿Cómo me voy a portar mal yo ahora con mis hermanos, con los líderes, con todo lo que estamos haciendo aquí? Nos hace temeroso y el temor nos edifica. El temor nos edifica. Y eso es lo que Pedro está aclarando con los cristianos que estaban asustados, que estaban muy nerviosos. Y le dijo, bueno, si ustedes son cristianos, ¿por qué andan así? Si es más poderoso que está en nosotros, ¿por qué andan así? ¿Sabe? La única razón y la manera que usted puede pasar de muerte a vida y ser templo y morada del Espíritu Santo no es por lo que Dios puede hacer en tu vida. No es que si Dios te salva, que si puedes comprar gasolina más fácil, que si la pensión a ti te va a llegar a miles de dólares. No es por lo que Dios puede hacer en tu vida. Por eso es que nosotros no podemos predicar un mensaje tipo Pepe Ganga. Recuerdan, se me cayó la cédula, pero eso era aquí en Venezuela. Las ofertas y las demandas y la cosa. No. Así no podemos llegar nosotros a evangelizar. Porque nosotros no podemos evangelizar y decirle a la gente que reciban a Cristo porque Cristo te va a dar aquello, te va a dar lo otro. No, Señor. La fuente del evangelismo, la base de la predicación para que la gente reciba a Cristo está ajustado no en lo que Dios le va a dar, sino en lo que ya Dios le dio. Le dio a su Hijo unigénito para que muriera por todos ellos. Y si invocaren, y si fueras cristiano, ¿qué es lo que Pedro está diciendo? Y si invocares, y si fueras cristiano, aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor, no con miedo, con temor. Condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. ¿Cuántos tiempos vamos a estar aquí, hermanos? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero sí le puedo confirmar a la luz de la palabra que usted tiene vida y vida en abundancia. Y que este asuntico aquí en el mundo es como un minuto, es como un soplido, es como un día. Es algo insignificante para lo que nosotros vamos a vivir con Cristo Jesús por la eternidad. Es algo insignificante. O sea, si es algo tan pequeño, si es algo tan corto, hermano, tenemos que vivir en santidad, en toda vuestra manera de vivir. Y cierro con esto. Cuando hubo el asunto del COVID, yo le dije a la congregación que pastoreo, le pregunté esto, ¿quién se quiere morir? ¿Quién se quiere morir? ¿Alguien se quería morir? Pues tú sabes que a veces hay culto fogoso y uno predica, decía un hermano que predicaba y decía, ¿quiénes están dispuestos a dar la vida por su hermano? Amén, gritaron casi todos. Y el hermano peló por una plumita, la lanzó y dijo, a quien le caiga la pluma, ese se va a morir ya. No, todos los hermanos estaban que... Alabe al Señor, hermano. Alabe al Señor que Él vive. Alabe al Señor porque está en tu vida. Le dije a los hermanos,
Llegó el COVID. Muchos hermanos pendientes porque ya no se van a reunir y algunos pastores inquietos. ¿Y cómo van a llegar los diezmos? ¿Y cómo va a llegar aquello? Tal vez se va a acabar. Un pastor dijo, si usted ha enseñado bien a su iglesia, tranquilo, que cuando esto pase, ellos regresan. Y mientras estén ausentes, usted va a tener también su sustento como líder y como pastor de la iglesia. Yo me quedé con esa. Lo agarré y me quedé quieto. Y le dije a la iglesia esto. Hermanos, por ahí vamos a escuchar muchas cosas. Vamos a escuchar a algunos hermanos de la superfe, guerra espiritual. Vamos a escuchar a algunos que son muy lentos, a algunos que corren menos que otros. Vamos a escuchar un poco de cosas aquí. Pero yo les voy a decir una cosa a ustedes. Todo este proceso lo vamos a pasar nosotros en obediencia. En obediencia. Cuando nos digan cierren el local, cerramos el local. Cuando nos digan abran el local, abrimos el local. Porque había muchos cristianos, inclusive algunos se los llevaron presos, detenidos, porque había una ley. Pero ellos como eran, bueno, nosotros aquí sí creemos, eso es dudar, eso no es tener fe, eso es no, ya, espérate, no confunda una cosa con la otra. Le dije, hermano, si se va a meter una cola de esa a comprar cuando estaba la situación fuerte, ore al Señor primero, para que Satanás no se burle de usted. 3 días en una cola y cuando uno va a llegar se acabó la harina pan. Ay, Dios mío, era una burla. Hermano, distanciamiento social, ¿recuerdan? ¿Cuánto mandan? 1,5 metros, 1 metro, cargue 1 metro y mida completico. 1 metro, eso es obediencia. De 1 metro para acá. La mascarilla, use la mascarilla. Colóquese la mascarilla. El Consejo Comunal no tuvo nada que ver con nosotros. El Consejo Comunal dio testimonio de la iglesia. Llegaron algunas ayudas, la iglesia repartió con todo el higiene y con todo lo necesario, repartió la ayuda o lo que pudo hacer en aquel entonces. Muchos nos metimos, 2, 3 nos metimos a trabajar la construcción, no podíamos hacer culto, vamos a hacer algunos arreglos en el local. Y para gloria de Dios, hermano, salimos ilesos. Salimos ilesos del COVID. Y pudiera ser que hubiésemos salido de la manera contraria. Pero alabo al Señor porque nosotros como iglesia decidimos ser obedientes a nuestro Dios. Y la obediencia tiene ricos y grandes resultados. Bendito sea el nombre del Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos porque eres grande, Señor. Y para siempre es tu misericordia, Padre. Mira esta iglesia, Señor. Aquí en su 32 aniversario. Aquí está tu palabra, Señor. Hemos presentado tu palabra, Señor. Ahora nos toca a cada uno de nosotros responsablemente hacer los ajustes, analizar nuestras vidas, Señor, nuestra actitud, nuestra conducta, Señor, y ponerla, Padre, al punto que tú quieres que nosotros nos mantengamos como hijos tuyos a la luz de tu palabra, Señor. Gracias porque somos santos, hay cosas poderosas en nosotros, está tu Espíritu Santo en nosotros. Nada más y nada menos que tu Espíritu Santo, Señor, aquel que estaba aquí sobre la faz de la tierra, Señor, y por tu Espíritu todo esto fue creado y fue transformado y fue embellecido. Ese Espíritu Santo que estaba sobre la faz de la tierra, ahora está en nuestros corazones. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre porque hay cosas grandes en nosotros, Señor, para vivir, para disfrutar en medio de las circunstancias, disfrutar de la confianza, de la esperanza, de la seguridad que eres tú quien cuida de nosotros, Señor. Y mientras estemos aquí en esta tierra, Señor, nosotros podemos comprar, podemos vender justamente, Señor. Podemos arreglar nuestras casas. Podemos pensar ahora que viene este mes, Señor, que hay algunas vacaciones. Señor, podemos pensar en pintar nuestras casas. Podemos de repente decir, ¿pero cómo? Porque tú eres proveedor, Señor. Podemos hacer nuestra cena navideña. Podemos comer nuestras hallacas, Señor. Podemos, Señor, disfrutar con la familia. Podemos tener, Señor, un jugo, un refresco en la nevera para brindar a los que nos visitan. Eso lo podemos hacer porque somos tus hijos y dependemos de la economía celestial. Te alabamos, Señor, por la comprensión de tu palabra. Y así queremos vivir, Señor. Bendice, Señor, el liderazgo de esta iglesia. A nuestro hermano Harry Mendoza, a su familia, todo el equipo que está allí, Señor, los hermanos que estuvieron anoche, Señor, que tienen responsabilidades directas en esta obra.
y que esta obra, Señor, se mueva, mi Dios, se mueva en tu dirección, Señor. Que todo lo que vayan a dar, que todo lo que vayan a hacer, mi Dios, es para que tu nombre sea glorificado, Señor. Que den testimonio, un testimonio sano, santo, y que cuando digan algo de esa iglesia, Señor, y de esta iglesia puedan decir: esos hombres y esas mujeres que se congregan allí en la iglesia, Dios admirable, son hombres y mujeres fieles que alaban y glorifican a un Dios vivo. Así lo viven. Por eso te alabamos, Señor. Por eso te alabamos, Señor. Los niños, Señor, las niñas, las que se están levantando, Señor, que sean, Padre, hombres y mujeres íntegros, Padre Santo. Gracias por los músicos, gracias por los instrumentos, por este local. Gracias, Señor. Hacemos, ¿verdad?, que tú eres nuestro Dios, que tú suples, que tú provees y nos da todo lo necesario, Señor. Por eso te alabamos. Gracias por el privilegio que me diste, Señor, de compartir este fin de semana aquí, aunque ya habíamos pensado que no, Señor, pero cumplí, Señor. Gracias por ayudarme a cumplir. Ahora, Padre, si tú quieres que mañana el pastor José Infante y yo salgamos para México para esta actividad, Señor, tú eres un Dios que cuando abres puertas, nadie las cierra, y cuando tú cierras puertas, nadie las abre. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Bendito sea tu nombre por la vida del pastor Adrián y de todos los pastores que están aquí, de todos los hermanos que están visitando esta obra. Te alabamos, Señor. Tú eres bueno, Señor. Gracias por los servidores, por mis hermanas y hermanos que están pendientes de servir, porque así están haciendo lo que tú quieres que haga, Señor. Porque tú no viniste a servir o viniste a ser servido, sino a servir, y nos enviaste a nosotros a servir también, Señor. En Cristo Jesús recibe la gloria en estos 32 aniversarios. Que para ti sea la gloria. En nuestro Señor Jesucristo, esta iglesia te sigue alabando, mi Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Pastor Harry.